Mi nuera me prohibió ver a mis nietos después de darles todo. Pero cuando les corté los $4.5 al mes que les pagaba, ahora vuelve suplicando, sin disculparse. Y yo creé un fondo de becas con ese dinero. Tengo 60 años. Soy viuda desde hace 7. Manejo una granja que heredé de mi difunto esposo. Y necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi hijo Robert y su esposa Melissa básicamente me arrancó de la vida de mis nietos. Y todavía hay días en que me despierto y no puedo creer que esto sea real. La cosa es que siempre fui una madre presente, ya sabes, de las que están ahí para sus hijos pase lo que pase. Y cuando Robert se casó con Melissa hace como 12 años, yo estaba feliz por él. De verdad que lo estaba. Aunque desde el principio noté que Melissa era un poco complicada, digamos. Pero pensé que era cosa mía, que tal vez estaba siendo una de esas suegras prejuiciosas. Así que me tragué mis dudas y decidí darle una oportunidad. Robert siempre fue un buen hijo, trabajador, responsable, pero nunca fue muy bueno con el dinero. Eso lo reconozco. Cuando se casó con Melissa trabajaba en una empresa de tecnología y ganaba bien. Nada espectacular, pero suficiente. Y yo pensé que iban a estar bien. El problema es que Melissa desde el día 1 dejó claro que ella no iba a trabajar, que quería ser mamá de tiempo completo. Y mira, yo respeto eso. Cada familia toma sus decisiones, pero la forma en que ella lo decía era como si trabajar fuera algo degradante, como si las mujeres que trabajamos fuéramos menos madres o algo así. Total que cuando Samuel nació hace 7 años, yo estaba en el cielo, era mi primer nieto, y lo amaba con toda mi alma, y desde el principio me involucré mucho. Los visitaba seguido, me quedaba a cuidar al bebé para que ellos pudieran salir. Ya sabes, cosas de abuela normal. Pero aquí viene la parte que tal vez debí haber visto como una señal de alerta. A los pocos meses de que naciera Samuel, Robert y Melissa empezaron a tener problemas de dinero. Melissa gastaba como si Robert ganara el doble de lo que realmente ganaba. Compraba ropa de marca para el bebé, quería redecorar la casa cada 3 meses, salía a comer afuera constantemente. Y cuando Robert intentaba hablar con ella sobre el presupuesto, ella se ponía furiosa y le decía que él no ganaba suficiente, que ella se merecía una vida mejor. Yo lo sé porque Robert me lo contaba, literal llorando por teléfono a veces, y como madre una no puede quedarse de brazos cruzados viendo a su hijo sufrir, ¿me explico? Así que empecé a ayudarlos financieramente. Primero con cositas pequeñas, pagaba la guardería de Samuel, les compraba los pañales, cosas así, pero poco a poco fue escalando. Cuando iban a comprar su primera casa hace como 5 años, les di el enganche completo. Fueron como $60,000 de mis ahorros, porque yo pensé que si tenían una casa propia, iban a estar más estables, más seguros. Melissa ni siquiera me dio las gracias directamente. Lo supe después porque Robert me dijo que ella había dicho algo como, tu mamá por fin hizo algo útil, pero yo me lo tragué porque, bueno, quería que mi hijo tuviera su hogar. Para ese entonces ya había nacido Andrew, mi segundo nieto, que tenía como 2 años, y yo estaba completamente enamorada de esos 2 niños. Los veía cada fin de semana. Se quedaban conmigo en la granja durante el verano. Era lo mejor de mi vida después de perder a mi esposo. La cosa se puso realmente complicada cuando llegó la pandemia en 2020. Robert perdió su trabajo, como le pasó a mucha gente, y de repente se quedaron sin ningún ingreso, porque claro, Melissa seguía sin querer trabajar. Ella decía que con los niños en casa todo el tiempo era imposible, y técnicamente tenía razón, pero también había muchas madres que encontraron la forma de trabajar desde casa o hacer algo, lo que fuera, pero Melissa no. Ella insistía en que no era su responsabilidad. Así que yo, como siempre, entré al rescate. Empecé a pagarles básicamente todo: la hipoteca, los servicios, las tarjetas de crédito que tenían llenas, la comida, la escuela privada de los niños, todo. Estamos hablando de como $400-500 al mes, a veces más, y yo podía hacerlo porque la granja me daba buenos ingresos y tenía los ahorros de mi esposo, pero igual era un gasto enorme. Lo que más me dolía no era el dinero, en serio, era que mientras yo los mantenía a flote, Melissa empezó a alejarse de mí de una forma muy obvia. Cancelaba las visitas de los niños a la granja con excusas tontas, tipo, oh, Samuel tiene tos. Cuando yo sabía que estaba perfectamente bien porque Robert me mandaba fotos de ellos jugando afuera. Cuando yo iba a visitarlos, Melissa apenas me hablaba, se quedaba en su cuarto o salía con una amiga, y dejaba a Robert lidiar conmigo, como si yo fuera una molestia. Los niños me preguntaban por qué no podían venir a la granja tanto como antes, y yo no sabía qué decirles. Inventaba excusas para no hacerlos sentir mal. Entonces el año pasado, o sea, hace como 15 meses, decidí hacer algo especial para Samuel y Andrew. Había
He estado ahorrando específicamente para esto, y los llevé a Disneyland. Fue un viaje de 4 días, solo ellos y yo, y fue mágico. En serio, fue de las mejores experiencias de mi vida. Samuel tenía 6 años y Andrew 4, y verlos conocer a Mickey Mouse, subirse a las atracciones, comer helado hasta reventar, fue simplemente perfecto. Les compré algunas cosas, souvenirs normales, nada excesivo, unas orejitas de Mickey, una espada láser para Samuel, cosas así, y tomamos como 1000 fotos. Cuando los llevé de vuelta a casa, estaban tan emocionados contándole todo a sus padres, y yo pensé que Melissa se alegraría de que los niños hubieran tenido esa experiencia, pero la forma en que me miró cuando llegamos fue como puro odio. No sé cómo más describirlo. Los siguientes días fueron raros. Robert no me llamó como normalmente lo hacía para agradecerme, y cuando yo intentaba contactarlo, sus respuestas eran súper cortas. Pensé que tal vez estaba ocupado buscando trabajo, porque para ese entonces ya llevaba como un año desempleado y yo estaba empezando a presionarlo un poco para que encontrara algo, lo que fuera. Pero luego, como una semana después del viaje a Disneyland, pasó algo que todavía me parte el corazón recordarlo. Eran como las 9 de la noche y recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté, y era Samuel, mi nieto, llorando bajito, y me dijo: «Abuela, te extraño. Mamá dice que ya no puedo verte, pero yo quiero ir a la granja». Y antes de que pudiera responderle, escuché a Melissa gritando en el fondo y la llamada se cortó. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano, literal sin poder procesar lo que acababa de pasar. Intenté llamar a Robert como 20 veces esa noche, pero no contestó. Y al día siguiente recibí un email de Melissa, un email largo y lleno de veneno que básicamente me acusaba de estar manipulando a los niños, de estar tratando de comprar su amor, de hacerlos sentir que yo era mejor, madre que ella. Decía cosas horribles, tipo que yo era una vieja amargada que estaba tratando de robarle a sus hijos, que el viaje a Disneyland había sido un movimiento calculado para hacerla quedar mal, que yo nunca la había respetado como madre. Leí ese email como 5 veces, tratando de entender de dónde venía todo ese odio, y cada vez me sentía más confundida y herida porque yo jamás había intentado competir con ella o hacerla sentir menos. Le reenvié el email a Robert y le pedí que me explicara qué estaba pasando, y finalmente me llamó. Sonaba agotado y derrotado, y me dijo la verdad que yo creo que en el fondo ya sabía. Melissa estaba celosa de mí, me dijo. Literal me dijo: «Mamá, ella está celosa porque los niños te quieren más a ti, porque cuando están contigo son más felices, porque les compras cosas que nosotros no podemos comprarles, porque pasas tiempo de calidad con ellos». Y yo le dije: «Robert, yo no estoy tratando de reemplazarla, solo quiero ser parte de la vida de mis nietos». Y él me respondió que lo sabía, que él entendía, pero que Melissa estaba fuera de control con el tema, y que necesitaba que yo le diera espacio. Espacio. ¿Puedes creerlo? Me estaba pidiendo que me alejara de mis propios nietos para no herir los sentimientos de su esposa, una esposa que yo estaba manteniendo económicamente, por cierto, pero intenté ser razonable. Le dije que está bien, que iba a respetar lo que necesitaran como pareja, que solo quería que encontráramos la forma de resolver esto. Pasaron como 3 semanas sin que viera a los niños, sin llamadas, nada. Y yo estaba destrozada, pero seguía mandando el dinero mensual porque, bueno, ellos lo necesitaban y yo no iba a dejar que mis nietos sufrieran por los problemas de los adultos. Entonces, llegó el golpe final. Robert vino a verme un sábado por la mañana, solo, sin los niños, y yo supe inmediatamente que algo malo iba a pasar por su cara. Nos sentamos en la cocina de punto. Mi casa y él no podía ni mirarme a los ojos, y después de como 10 minutos de dar vueltas, me lo soltó. Melissa había decidido que yo no podía ver más a los niños, nunca, que estaba oficialmente prohibida de tener contacto con Samuel y Andrew porque mi presencia era tóxica para la familia. Yo me quedé en shock, tipo literalmente no podía hablar, y le pregunté si él estaba de acuerdo con eso, si él realmente pensaba que yo era tóxica, y él solo movió la cabeza y dijo que tenía que apoyar a su esposa, que era su matrimonio y tenía que priorizarlo. Algo se rompió en mí en ese momento, ya sabes, como cuando te das cuenta de que has estado siendo usada y que tu amor ha sido tomado como garantizado. Le dije a Robert, mirándolo directo a los ojos, que si Melissa iba a prohibirme ver a mis nietos, entonces yo también iba a tomar una decisión. No iba a darles ni un centavo más. Nada de hipoteca, nada de tarjetas de crédito, nada de escuela, nada. Si yo no era lo suficientemente buena para ser abuela, entonces tampoco era lo suficientemente buena para ser su banco personal. Robert se puso pálido y empezó a suplicar, diciendo que yo no podía hacerles eso, que se iban a quedar en la calle,
que los niños iban a sufrir, y yo le respondí que sus hijos iban a sufrir de todas formas porque él había elegido dejarlos sin su abuela. Así que ahora él y Melissa tendrían que descifrar cómo mantener su familia ellos solos, como adultos responsables. Se fue de mi casa llorando, y yo me quedé en la cocina llorando también. Pero de alguna forma me sentía liberada, ¿sabes? Como si finalmente hubiera puesto un límite después de años de dejar que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Los primeros días fueron horribles, no voy a mentir. Me la pasaba mirando fotos de Samuel y Andrew, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, sintiéndome culpable por cortarles el apoyo financiero, pero también pensando en todas las veces que Melissa me había faltado al respeto, todas las veces que había cancelado visitas, todas las señales que yo había ignorado. No pasó ni un mes antes de que empezaran las consecuencias para ellos. Robert tuvo que conseguir 2 trabajos, uno en un almacén durante el día y otro entregando comida por las noches, y Melissa seguía sin trabajar, pero ahora tampoco tenía dinero para sus compras compulsivas. Tuvieron que sacar a los niños de la escuela privada y meterlos en la pública. Vendieron uno de sus carros, y según supe, después por una amiga en común, empezaron a pelear constantemente por dinero. Yo seguía sin tener contacto con mis nietos. Eso no cambió. Melissa se mantuvo firme en su posición de que yo era el demonio encarnado, o algo así. Lo que sí pasó es que Melissa empezó a hablar mal de mí con todo el mundo. Me enteré por mi peluquera, que resulta que también es la peluquera de Melissa, que ella andaba contando una versión completamente distorsionada de la historia, diciendo que yo era una suegra controladora que había intentado comprar a sus hijos, que les había cortado el apoyo de la nada sin razón, que yo era una persona horrible que no respetaba los límites. Obviamente mi peluquera conoce la verdad porque me conoce desde hace años, pero me dolió saber que Melissa estaba destruyendo mi reputación así, especialmente considerando que yo nunca había hablado mal de ella con nadie, ni siquiera cuando tenía todas las razones para hacerlo. Pasaron como 6 meses, y la situación de ellos siguió empeorando. Robert trabajaba tanto que básicamente no veía a sus hijos. Melissa seguía amargada y ahora también estresada porque no tenían dinero ni para las cosas básicas. Empezaron a no pagar las tarjetas de crédito, y acumularon una deuda que, según Robert me dijo después, era de como $40,000. La casa estuvo a punto de ir a ejecución hipotecaria en un momento, pero lograron negociar algo con el banco, todo ese tiempo. Yo no sabía nada de los niños, no sabía cómo estaban, si me recordaban, si les habían dicho algo sobre por qué la abuela ya no estaba en sus vidas, y esa incertidumbre me mataba por dentro. Entonces, hace como 2 meses recibí otro email de Melissa, y cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada, el corazón me dio un vuelco. Abrí el email y era largo, pero no era una disculpa, ni cerca. Era básicamente una súplica de ayuda financiera disfrazada de actualización familiar. Me contaba sobre sus problemas de dinero, sobre cómo Robert estaba exhausto, sobre cómo los niños estaban teniendo dificultades en la escuela nueva, y al final me preguntaba si podía reconsiderar mi decisión de cortarles el apoyo. Ni una sola palabra de «lo siento», ni un reconocimiento de que ella me había prohibido ver a mis nietos, ni nada. Solo quería mi dinero otra vez. No le respondí inmediatamente porque necesitaba procesar lo que estaba sintiendo. Por un lado, me dolía saber que Samuel y Andrew estaban pasándola mal, porque yo los amo y nunca quise que sufrieran. Por otro lado, me daba rabia que Melissa tuviera el descaro de pedirme ayuda después de todo lo que había hecho, sin ni siquiera una disculpa. Finalmente le respondí un email muy corto diciendo que no iba a retomar el apoyo financiero hasta que ella y Robert estuvieran dispuestos a tener una conversación honesta sobre lo que había pasado, que eso incluía permitirme ver a mis nietos otra vez, y que necesitaba una disculpa real, no solo palabras vacías. Nunca recibí respuesta. Decidí que necesitaba enfocarme en mí misma, porque había pasado años poniendo a mi hijo y su familia primero, descuidando mi propia vida y bienestar. Empecé a ir a un grupo de apoyo para abuelos que están separados de sus nietos, y descubrí que hay muchísimas personas en mi situación, más de las que imaginas, y eso me ayudó a no sentirme tan sola. También empecé a hacer voluntariado en una organización local, que ayuda a familias de bajos recursos, y encontré mucho propósito en eso, en poder ayudar a gente que realmente lo necesita y que aprecia lo que hago. Me uní a un club de lectura, retomé mi afición por la jardinería, empecé a planear un viaje a Europa que siempre quise hacer con mi esposo pero nunca pudimos, y poco a poco fui reconstruyendo una vida que no girara alrededor del drama de Robert y Melissa. Lo más significativo que hice fue establecer un fondo de becas en nombre de mi difunto esposo, para estudiantes de bajos recursos en nuestra comunidad. Tomé parte del dinero que antes usaba para mantener a Robert y Melissa, como unos $25,000, y lo puse en ese fondo.
Cada año vamos a dar becas a 2 estudiantes para que puedan ir a la universidad, y saber que estoy haciendo esa diferencia en la vida de jóvenes que realmente lo valoran, me llena de una forma que nunca sentí cuando simplemente le daba dinero a mi hijo para que su esposa pudiera seguir sin trabajar y comprando cosas innecesarias. Me duele todavía no ver a Samuel y Andrew todos los días. En serio, no pasa un día sin que piense en ellos y me pregunte cómo están, qué están haciendo, si me extrañan. Pero también he aprendido que no puedo forzar una relación donde no me quieren, y que mi salud mental y mi dignidad también importan. He dejado claro, tanto con Robert como con Melissa, que mi puerta está abierta si algún día están listos para disculparse de verdad y para tratarme con el respeto que merezco. Pero hasta que eso pase, voy a seguir viviendo mi vida, cuidando de mí misma, y encontrando formas de ser feliz que no dependan de gente que me usa. Robert me llama de vez en cuando, generalmente cuando las cosas están muy mal financieramente, y aunque duele escucharlo sufrir, me mantengo firme en mi posición. Le he dicho que necesito escuchar una disculpa sincera de Melissa y un compromiso real de que voy a poder ser parte de la vida de mis nietos antes de siquiera considerar ayudar otra vez, y hasta ahora eso no ha pasado. La última vez que hablamos, hace como 3 semanas, me dijo que Melissa finalmente había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda, lo cual me pareció irónico, considerando que durante años insistió en que no podía trabajar, pero me alegró saber que al menos están intentando ser más responsables. No sé qué va a pasar en el futuro, la verdad. Tengo esperanza de que algún día Samuel y Andrew sean lo suficientemente grandes para buscarme por su cuenta, para hacer sus propias preguntas sobre por qué la abuela desapareció de sus vidas, y cuando ese día llegue voy a estar aquí con los brazos abiertos. Mientras tanto, estoy aprendiendo a encontrar paz en la decisión que tomé, por más dolorosa que haya sido. A veces pienso que fui muy dura, que tal vez debí haber seguido ayudándolos a pesar de todo, pero luego recuerdo cómo me trataron, cómo me usaron, y sé que poner ese límite era necesario, no solo para protegerme a mí, sino también para enseñarle a Robert que las acciones tienen consecuencias y que no puede permitir que su esposa controle y manipule a toda la familia sin repercusiones. La semana pasada estaba en el supermercado y vi a una abuela con sus nietos, y se me hizo un nudo en la garganta viendo cómo interactuaban, cómo los niños se reían con ella, y por un momento me permití llorar ahí mismo en el pasillo de los cereales. Pero después me sequé las lágrimas. Terminé mi compra, volví a casa y seguí con mi día. Porque eso es lo que hago ahora. Sigo adelante. Supongo que eso es suficiente por ahora.